Buenas noches y bienvenidos. Una cita más, un sábado por la noche, con la literatura, la cultura y la poesía en versos a media luz. Carmina Martínez Remis, buenas noches. Buenas noches. Una nueva cita. Otra vez. Ya son muchas, ya son muchas, muchísimas. Yo creo que son 23. 23, sí, creo que Madre mía, 23 sábados dando guerra. Dando un ratito de por lo menos de bueno, hacer sí, pensar. por lo menos pasarlo un poco bien, ¿no? Claro, yo creo que sí. Claro que sí. Cuéntanos un poquito este sábado, ¿con qué quieres empezar el programa? Bueno, pues esta vez voy a hablar, claro, lógicamente tampoco me voy a extender porque si no... Pero voy a hablar, sí, de 10 personas que influyeron bastante en la medicina occidental, por tener un poquito de conocimiento. Lógicamente también voy a empezar por el principio, es decir, por 2700 años antes de esta era. Imhotep, un egipcio que se le consideraba médico, astrónomo, científico, fue el primer arquitecto que se le conoce en la historia y luego fundó la medicina egipcia, es decir, la medicina que en cierto modo fue el inicio de lo que ahora llamamos medicina. Este hombre, pues la verdad es que tuvo una visión, claro, fuera de lugar en esa fecha, ¿no? Y hasta el punto que durante milenios se le consideró pues un dios. Después ya pasamos a Hipócrates, que ya le conocemos todo el mundo, al siglo V, antes también de nuestra era, médico griego, padre de la medicina, que es lo que se suele siempre decir, y este hombre quitó, digamos, la medicina, la desmembró de la filosofía, así que hizo, digamos, dos ramas. A partir de entonces es cuando se supone que sí se empezó a estudiar la medicina como una auténtica rama, repito, de la medicina. Después tenemos Aristóteles, en el siglo IV, es decir, un siglo después. Filósofo, científico, sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre el intelecto occidental. Durante más también de 2 milenios fue también un potencial. Luego fue un poco dejado y luego por los árabes pues fue nuevamente reencontrado, ¿no? Es un hombre que ha tenido una vivencia muy avanzada, escribió sobre 500 víveres, o sea, vivientes, y también pues formuló la genética espontánea como origen de la vida, y no más con eso, también no se conformó con ello, sino que también impuso su teoría sobre los 5 elementos, es decir, tierra, agua, aire, fuego y éter. Luego tenemos a Galileo, también lo conocemos, médico griego, cuyo pensamiento dominó también la medicina europea durante más de 1000 años. Explicó el fundamento del cuerpo humano, pero sobre 3 tipos de alma, es decir, dentro de un poco de la filosofía, ¿no? Natural, vital y animal. Es más conocido, no obstante, realmente por el comportamiento digamos, por la forma como conservó y preparó, en este caso, los medicamentos. Por eso todavía está en activo, porque además, de hecho, hoy día las farmacias seguían los creadores de las farmacias seguían por el mismo tema. Tenemos a Avicena, del siglo ya XI, ya nos pasamos al siglo XI. Este es un médico filósofo persa, también científico. Escribió también de 300 libros, siendo el canon de la medicina, que todos conocemos, el más conocido, y fue una guía en realidad para los estudios de la medicina actual, el que haya estudiado medicina. Paracelso, siglo XVI, alquimista, médico, astrólogo suizo. Este se le considera el médico adelantado a su época. Utilizó los minerales como inicio de medicamentos y de tratamientos de enfermedades. De hecho, el azufre y el mercurio era para sífilis, que se está utilizando todavía, y del bofio. Después tenemos a William, voy deprisa, como siempre, William Hervey, también del siglo XVII. Este médico fue un médico inglés, y lo que hizo es hacer de una vez, digamos, entender de una vez el sistema circulatorio por el cuerpo, cómo se programaba por todo el cuerpo, en este caso todas las venas, y era utilizado un bombeo por el corazón.
Es una cosa muy importante porque hasta entonces tenían, por mucho que hubieran sido estos anteriores, no tenían esa capacidad. Después, si está Anton Van, este sí que se me dice un apellido muy rarísimo. Leeuwenhoek es un científico holandés del siglo también XVII. Este se dedicó más al tema de la microscopio, de este tipo de cosas. Fue un gran personaje porque gracias a él se descubrieron las células, los microbios, y eso hizo que se llegara a crear las vacunas, también, que es muy importante, y la penicilina dentro de este personaje. Después ya tenemos a Edward Jenner, también del siglo XVII, este también era médico inglés, y lo que hizo este hombre fue crear, muy importante, la vacuna para la viruela, que ha salvado infinidades de vida. Y por último, Alexander Fleming, que ya este sí que está dentro de nuestro más conocimiento, ¿no? Médico escocés que descubrió por casualidad la penicilina. Y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, una asociación de investigadores estadounidenses llevó a cabo la creación de este medicamento, queriendo emular siempre no es una crítica, pero sí queriendo emular a la medicina alemana, que estaba por encima de todas. Se produjo de tal manera que actualmente la medicina, si decimos de la vacuna anterior, pero la medicina, fíjate tú, sí ha salvado vidas y vidas. Y como tema de curiosidad, quería decir que Fleming precisamente no patentó su descubrimiento, o sea que realmente los que lo patentaron después fueron los estadounidenses. No me quiero dejar a Leonardo da Vinci, a Mendel, a Lister, a Pasteur, que son otros médicos que también han descubierto un montón de cosas, un montón de vacunas, etcétera, etcétera, porque entonces me quedaríamos aquí a vivir todo el día. Así que de momento... De momento esa pincelada... Era un paseo por estos médicos que no solamente ejercieron como médicos, sino que también se preocuparon por avanzar en la medicina, de lo cual a nosotros nos viene divinamente. No, desde luego. Gracias a esas mentes privilegiadas estamos hoy en día aquí, además con una calidad de vida cada vez mucho más mejor y más alta. Ya sí es momento de presentar a nuestro invitado de hoy. Pues claro que sí. ¿Quién tenemos? Pues mira, tenemos a Ángel Montilla, Martos, ¿no es así? Sí, nosotros Martos por ahí también. Es profesor y además coincide que está donde estamos nosotros, es decir, en Benalmádena. Muy cerquita. Pues aquí lo tenemos. Bien. Pues Ángel, buenas tardes y muchísimas gracias por compartir este ratito aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Así empezando un poquito, hemos tenido una pequeñita charla antes de empezar el programa y cuando empecé a leer tu currículum para ir preparando un poquito el guión, era como, ¿por dónde empiezo? Porque tienes un currículum impresionante. Entonces, llegué a la conclusión de que tu relación con las letras viene ya desde muy jovencito. Cuéntanos un poquito cómo arrancaste, porque naciste aquí en Málaga y además eres licenciado en Filosofía y Letras, especializado en Filología Hispánica. Sí. O sea, ¿tú tenías claro que letras? ¿Sí o sí? Sí, no, hubo varios momentos en que hubo dudas acerca, sobre todo el tema precisamente de la biología, era una cosa que me interesaba a mí en su momento, pero se cruzó esa materia famosa que es las matemáticas. Ajá. Y que un poco ponía traspiés a que yo avanzara en el mundo de la ciencia, y entonces el científico murió. Y bueno, de todas maneras yo tenía una especie de antecedentes literario en cierto sentido, porque por un lado, por parte de mi madre, pues mi abuela era aficionada a escribir versos y a decirlos, mi madre en cierto modo todavía también. Y por otro lado, por parte de mi padre, tenía una historia relacionada con el ensayo, con el periodismo y con la historia. Mi abuelo paterno fue corresponsal periodístico del Diario Sur en Madrid durante 30 años, creo. Fue también corresponsal de United Press en Algeciras durante la Guerra Mundial, los años 50 y eso. Llegó a entrevistar a Grace Kelly cuando venía a casarse con el príncipe Reiniero. Claro. Y bueno, tenía esa parte histórica detrás de la familia.
Pero bueno, a pesar de eso, pues se vivía un ambiente de lectura, sobre todo por parte de mi padre y eso, en casa, pero no estaba claro que yo tuviera que ser un homme de lettres, como se dice. Entonces, pues nada, pues yo la infancia pues la pasé, un buen estudiante, tal, más o menos normal, pero ya al llegar al instituto fue donde yo ya entré en contacto más directamente con este asunto. Sobre todo pasó una cosa muy puntual, que fue un conocimiento de una revista literaria que había en el instituto donde yo estudiaba, que era el Instituto Sierra Bermeja de Málaga, que ahora cumple 50 años precisamente, y allí había un profesor que se llamaba Dámaso Chicharro, que montó un taller de literatura. Eso en un principio pues siempre son cosas restringidas y elitistas, y yo dejé un relato en una caja de cartón que había en conserjería, la dejé allí, y bueno, y lo leyeron, les gustó, me llamaron, ya empecé a ir a las reuniones esas, y entonces pues ya entré más a fondo en el asunto este de la literatura, y después me decanté más hacia la poesía. Ya eso habría que hacer un análisis psicoanalítico de por qué más la poesía que la prosa, y eso, aunque también he escrito prosa y ensayo, y teatro también, pero la poesía quizás es lo que más he practicado. Entonces él me publicó mi primer libro de poesía, que es este que está aquí, que se llama La dulce faena. Y él tuvo el detalle no solo de publicarme mi primer libro, sino de que en esta colección de poemas, de libros de poesía, el primer número era Pablo García Baena, simplemente. El segundo número era Rafael Pérez de Estrada, Rafael Ballesteros, Elena Martín Vivaldi, y el número 6 era yo, que era un estudiante del instituto, a fin de cuentas, ¿no? Eso es un, vamos... Entonces, claro... Entrar por la puerta grande. Exacto. Claro, es que los que te prevenciones... Claro, es que estás hablando de un premio Príncipe de Asturias y tal, ¿no? Estás hablando de personas que han sido... Claro, importantísimas, pero es que la colección seguía, y después de mí, bueno, en preparación estaba Antonio Jiménez Millán, que es catedrático de literatura catalana y ahora es amigo nuestro, y después venía Antonio Jiménez Millán, y después venía mucha más gente, y creo que estaba García Montero, no sé, la colección siguió mucho más. La verdad es que, bueno, Claro, el formal ya solamente sí, más el era, número 6, o sea, que sí, el 6, porque bueno, uno dice, si es un poquito más, bueno, porque tienes más rodaje y demás, pero claro, número 6 es el primer libro. El primer libro, o sea, también es que ser sí, bueno. Sí, él confió en mí, claro, él confió en mí, y hace poco pues volvimos al instituto porque hicimos un homenaje del 50 aniversario, volvimos al instituto, y volví a retomar el contacto con la familia de él, y fue muy emocionante porque yo se lo dije a la hija, le dije, yo en parte estoy escribiendo porque tu padre me publicó este libro, y después ya la cosa se complicó y se lió. Por desgracia él falleció muy tempranamente, y bueno, ha sido muy llorado y muy reconocido y recordado por mucha gente. Dámaso Chicharro. Él formaba parte de un grupo de poetas y de escritores de Granada de los años 70, que se llamó el Colectivo Poesía 70, donde estaba él, estaba García Montero, Álvaro Salvador, Javier Egea, incluso Joaquín Sabina, que formaba parte también del grupo, un poco tangencialmente, y como decíamos, pues puso una especie de sucursal de Granada en Málaga, y fue un gran dinamizador de la cultura malagueña en los años 80, ¿no? De hecho, en la revista en la que se publicaron los primeros poemas míos, se llama Tediria, esa revista ahí escribía un manuscrito Vicente Alessandre. Es decir, él hablaba con Vicente Alessandre, él hablaba con María Victoria Atencia, con todo el mundo, y escribían en una revista de instituto, junto con los alumnos que estábamos allí, ¿no? O sea, era un caso bastante peculiar. Y por eso, cuando hace un par de semanas o 3 nos reunimos, nadie dudó en que había que ir a hacer el homenaje a Dámaso Chicharro y a la revista y a todo lo que pasó allí. Y ya después, bueno, ya estudié filosofía y letras, y ya la cosa pues se fue medio normalizando. Hubo un periodo en que no escribí mucho porque, bueno, estaba más centrado en los estudios, y ya cuando ya fui profesor, pues lo retomé, y ya entonces publiqué primero, cuando estuve fuera de Málaga, en San Roque, publiqué un cuadernillo allí en el área de cultura José Cadalso, y ya después la cosa se fue precipitando. Desde el año 2001 apareció Múltiplos de Uno, después apareció A estas alturas. En la revista Litoral me pidió una colaboración en este número sobre la comida, y después ya más cosas, y al final, bueno, a propósito, A estas alturas, otros libros, y al final pues José Antonio Mesa Toré tuvo la amabilidad de incluirme en otra lista de autores consagrados, con algo así como mis obras completas. Entonces, claro, yo no me veo tan mayor como para tener las obras completas, pero bueno. Pero sí que eres un escritor muy prolífico por todo lo que vamos a ir viendo
poco a poco ir desglosando, porque es tremendo todas las áreas, pero voy a ir paso a paso, bueno, porque contigo es una cantidad de información impresionante. Llevas 28 años ejerciendo como profesor de carrera, agregado de bachillerato y profesor de educación secundaria en centros públicos y dependientes de la Junta de Andalucía. 28 años enseñando, dan a su vez mucho para aprender. Claro. ¿Qué te dan también tus alumnos? ¿Qué te han permitido estos 28 años de docencia? Los alumnos, ellos lo dan todo, porque como tienen que aprobar, lo tienen que dar todo, y en ese dar que dan ellos, en ese ofrecerse, nosotros aprendemos muchísimo. Siempre se aprende mucho. Aprendemos muchísimo porque ellos, aparte de que nos enseñan las cosas actuales, más actuales, incluso pueden presentarnos escritores que nosotros no conocemos, ellos aportan puntos de vista, interpretan poemas, interpretan obras. Yo concretamente en este curso tengo un grupo de alumnos, la mayoría son alumnas, que es, yo se lo digo alguna vez a mis compañeros, algunos pagaríamos por dar esas clases. Es decir, el nivel de análisis que tienen y de amor por la literatura que tienen ellas que digan, porque en realidad casi todas son mujeres, y eso se agradece, porque yo vuelvo a releerlas cuando mandamos un libro, ya sea en literatura española como en literatura universal, que es una asignatura que hay nueva ahora en los bachilleratos nuevos, que me parece muy acertada porque el mundo cada vez es más pequeño. Sí, por supuesto. Y es preferible que un alumno sepa algo sobre Boccaccio, sobre Matsuo Basho, sobre Shakespeare, que saber mucho sobre Espronceda, digamos, ¿no? Y entonces eso es muy interesante y ellos hacen un análisis muy interesante, leen los libros, les gusta, cuando no les gustan también los dicen. Lo dicen, claro, como debe ser. Y la verdad es que se aprende muchísimo, cosas incluso muy concretas de análisis de texto. Ellos ven cosas en los textos que a lo mejor nosotros no estamos viendo por deformación profesional y por inercia, porque creemos que ese poema significa eso, pero ellos pueden sacar otra idea. Además, la cultura tiene que ser eso o no es nada, porque la cultura es la evolución de la mente del ser humano, ¿no? Debe ser así. Y entonces eso es así. Qué bueno. Además, eso, te une, como bien decía Carmina, te une una muy estrecha relación con Benalmádena, claro, ¿verdad? Porque has estado en el Instituto Albaitar, de hecho, todavía estás, todavía es... Sí, yo soy el jefe de estudio, además, que es una labor un poco... ¿Se le con mala sigue prensa, tratando de don y de usted o ya es una relación? No, el don no, el usted sí se mantiene y bueno, es un trabajo curioso porque en un principio eres el malo de la película, ¿no? Algunas veces. Claro, yo recuerdo que cuando te mandaban al jefe de estudio eso ya eran palabras muy mayores, claro. Y es que había que portarse muy bien porque yo cuando no te debían mandar al jefe de estudio. Hace poco un alumno nuestro le dieron una beca para estudiar en extranjero y los bajé, pero para felicitarlo. Claro, ellos iban asustados, dice, ¿qué he hecho? Yo no he hecho nada. Digo, no, pero si es para felicitaros, no os preocupéis. Y sí, bueno, es un trabajo aparentemente desagradable porque a fin de cuentas el jefe de estudio más hace como mediador de conflictos que como policía, digamos. Tenemos que investigar cosas, porque investigarlas, algunas veces hay que investigarlas porque se tapan los sucesos y los culpables, pero al final lo que trabajamos más es la mediación. Hoy en día la disciplina de los centros educativos, o la convivencia que se llama mejor, se está trabajando más a nivel preventivo, por supuesto, y a nivel emotivo, más que a nivel punitivo, es decir, de tanto, bueno, te vamos a expulsar. No quiere decir que no haya que expulsar, cuando hay que expulsar se expulsan, pero no solo eso, sino que hay un componente, hay un grupo de compañeros y de compañeras muy importante perdiendo parte de su tiempo libre en trabajar en que los alumnos se sientan a gusto, haya actividades. En los recreos hacemos actividades, por ejemplo, para que los alumnos que se sientan un poco aislados o que sientan que le van a hacer algo, tal, se pueden meter a hacer actividades de música, de artesanía. Incluso este año se ha abierto, sorprendentemente, un taller de filosofía en el recreo y no caben en el aula. ¡Qué variedad! Eso sí que es no caben en el aula. La juventud es sorprendente. Sí, el compañero Miguel Heras y su compañera Isma han implementado este taller y ha sido muy sorprendente. Yo fui la primera vez, ya después no pude por razones del trabajo, y al principio había 5, 10, 15 alumnos y de pronto había 30 alumnos discutiendo como en los tiempos de Sócrates por el Ágora. Pero eso es una muy buena señal de que
hay por lo menos una inquietud de querer cambiar las cosas y de la sociedad, y sobre todo también la mezcla cultural en la que estamos viviendo en los últimos años, sobre todo en los institutos y demás. Supongo que este tipo de debates y de encuentros te permiten buscar esa manera de unir todo eso, con lo cual creo que y eso, se vuelcan y debaten y quieren hablar de cosas, y es sorprendente porque decimos que los alumnos están sobrecargados, es que los alumnos no quieren estudiar, bueno, eso es ese un es el tópico, mensaje que se está transmitiendo. pero no quieren estudiar, pero quieren aprender, que eso es un concepto un poco distinto. Esta mañana, sin ir más lejos, los martes en el recreo, yo soy profesor y doy clases de japonés. Un nivel muy elemental, evidentemente, porque mi nivel de japonés es muy bajo, pero allí hay 5, 10, 15 alumnos aprendiendo japonés en el recreo, en lugar de estar dando saltos por allí. Es decir, es algo que están motivados. Que están motivados. Además, es una opción muy importante para la juventud. En mi época el recreo era el que era, y claro, los chicos jugando al baloncesto y las chicas, bueno, pues allí en las gradas, normalmente revisando los apuntes de las clases que venían después, pero poco más. Después hay gente en la biblioteca estudiando, hay gente haciendo de todo, hay alumnos ayudantes, alumnos cooperantes que ayudan a alumnos que tienen problemas. Es decir, que la convivencia es algo muy... Y sí, aprendemos mucho y claro, hay mucha voluntad por parte del profesorado de arreglarlo, y por parte del alumnado de colaborar con eso. O sea que esas visiones un poco apocalípticas que se dan de la educación, yo discrepo, casi siempre que tengo la oportunidad, discrepo de ellas, porque tú eres profesor de instituto y casi prácticamente que estoy trabajando en una cárcel, ¿no? Y no, pero es que también depende de la forma como lo hagan, la dirección del instituto. Sí. Porque claro, yo también conozco en varios, precisamente en Laurín de la Torre, que también ha ido a dar, a jugar un poco, a dar clases y tal, ¿no? Pero bueno, eso es independientemente. Y entonces lo llevan todo de una maravilla, yo me maravillé. Claro. Es más, chicos con una edad problemática y sin embargo participan. Claro. Pero eso también depende quién lleva la dirección del colegio. Ahí el liderazgo de la dirección es importante. Nosotros también hemos tenido un director, Juan Antonio Quintana, durante muchísimos años, que incluso lleva más que yo, él lleva más de director que yo de jefe de estudio, y él ha liderado esos cambios paulatinos, y por supuesto con el apoyo de mucha gente, porque una persona sola no lo puede hacer. Claro. Sí, porque además involucra muchísimas áreas. Claro. Que es impresionante. Y también necesitaréis un aporte también de los padres, de las nuevas familiares. Sí, también ellos colaboran. Digamos que tiene que haber una unión entre una cosa y otra, ¿no? Entre el colegio o el instituto, mejor dicho, porque el colegio todavía es más facilón, como suele decirse, como son pequeños todavía, ¿no? La conflictividad es más alta a reaccionar es el instituto. Claro. Entonces tiene que haber una unión entre el profesorado y las familias, porque es la única forma de sacar a la juventud adelante, digo yo. Sí, no tiene que haberlo, eso es así. Y vamos a ir pasando un poquito a lo que es tu parte creativa. En todo este recorrido que has hecho pues, a lo largo de estos años y demás, ¿cómo te encontraste con la poesía? Ella te encontró, la encontraste tú a ella. Es lo que decías antes, que a lo mejor habría que hacer un análisis un poco más... psiquiátrico casi. De ese... Hay a veces que es un amor-odio, algunas personas tienen una relación un poco amor-odio. En tu caso, ¿cómo ha sido? No, yo la encontré, yo accedí a una serie de poetas, básicamente al principio pues los típicos que se pueden leer en esa edad, ¿no? Presentados por el profesorado básicamente, que por ejemplo fue Miguel Hernández, ¿no? Yo siempre cuento que quizá el poema que a mí me movió hacia la poesía fue la famosa Elegía de Ramón Sigé, de Miguel Hernández, casi toda la obra de Lorca también. Y ya después, poco a poco, ya uno va entrando en materia, y ya pasa a Machado, y ya pasa a Walt Whitman, a Borges y a quien sea, ¿no? Pero en un principio fueron esos escritores que más cercanos por el lenguaje y por el tiempo, ¿no? Como Miguel Hernández, básicamente, ¿no? Y después Bécquer también, Espronceda, pero a mí me tiraba más por esa vertiente más casi del 27, ¿no? Que después, por casualidad, dando vuelta al mundo, he acabado publicando la generación del 27. La generación del 27. Exactamente. Es verdad. Eso sí. Como bien has comentado, has publicado pues, en revistas como Litoral, Te Diría, El Observador.
esa experiencia de las publicaciones en revistas? Sí, bueno, son cosas esporádicas, además muy distanciadas en el tiempo, porque esto no recuerdo el año, te diría así distinto porque eso fue el principio, el primer poema, el primer relato que yo publiqué, pues salieron en aquellas revistas que eran de ámbito escolar, ¿no? Pero ya después fuera, pues me pidieron algo para la revista El Observador, que es una revista que lleva mucho tiempo, al principio de los 80, después ya me van pidiendo para otros sitios, no recuerdo los nombres, son bastantes, están ahí en el currículum, y esos son, ahí yo voy entregando o inéditos, porque algunas veces piden inéditos, y otras veces lo que voy entregando son cosas que están escritas ya, pero no están todavía publicadas, pero que están ya en el principio de ser un libro, ¿no? Entonces, pues a partir de el que sale El Litoral es un poema que ya estaba publicado en Múltiplos de Uno, era un poema sobre la comida, y entonces los pobres estaban buscando poemas sobre todo tipo de poemas, sobre las frutas, poemas sobre frutas, poemas sobre potajes y tal, y entonces no encontraban ningún poema sobre la sopa. Y entonces encontraron el mío, que es un poema puesto en boca de Mafalda, que odiaba la sopa, ¿no? Y entonces lo pusieron ahí. Creo que es el único que hay sobre la sopa. Es que, la verdad, no sé yo si la sopa es muy inspiradora para un poema. Pues ahí está, y hay todo, de tenedores, ahí hay de todo, porque sabéis que la revista Litoral, bueno, eso es una calidad máxima a nivel mundial en poesía, ¿no? Qué bueno. Pero además tu obra no solamente se centra en la poesía, tu vena creativa abarca muchísimo más. Háblanos un poquito de tu faceta teatral, porque además has compuesto textos y obras. De hecho, la muestra de teatro de Benalmádena también tienes tú ahí tu aportación, tu granito de arena. Yo al teatro llegué un poco casi por encargo, ¿no? Porque el primer encargo me lo hizo mi hermano. Mi hermano es actor profesional, Monty Cruz se llama, y tiene una compañía de teatro y hace televisión, teatro y cine también en parte. Y entonces él necesitaba un texto teatral para un festival de danza que hay en Jerez de la Frontera. Y entonces me lo pidió a mí, yo escribí el texto que llevaba acompañado de algunos poemas populares tipo soleares, coplas, etcétera. Y ese fue el primer texto que me encargaron. Y después ya los encargos vinieron por el centro educativo, por el instituto, porque bueno, se hacían obras de teatro y esto que no sabemos cuál escoger, o que el reparto era muy amplio para el número de alumnos que teníamos, o que había muchos hombres y nos faltaban mujeres, cosas de este tipo. Entonces decidimos hacer las obras a medida, ¿no? Dice, hay tantos alumnos, pues las escribimos para esta gente. Apuntan, tantos hacemos. Exactamente. Y así escribí varias. Después tuve otro encargo de mi hermano también para el festival de humor que hay en el Teatro Cánovas, y entonces allí empecé a escribir microteatros. Y esos microteatros, bueno, pues sabéis que son un formato muy pequeñito, en espacios reducidos, se estrenaron allí, pero después, dentro de esa actividad del recreo, volvimos a hacerlo en el instituto. Es decir, en el instituto había una habitación pequeña y ahí se metían 2 actores y 15 personas y se hacían algunos de esos microteatros y otros que después escribí, y después los juntamos todos y los llevamos al certamen, o sea, a la muestra de teatro de aquí de Benalmádena hace 2 años. Y ya después pues me encargaron más, pues mira, el centenario del nacimiento de Mozart, pues hicimos una de Mozart, hicimos una especie de biografía de Albaitar, una de las obras que se llama El Círculo Verde, hicimos una versión del Quijote en aquel año que fue el centenario de la publicación del Quijote, que fue muy divertida, y este año pues hemos hecho una cosa un poco loca de metateatral, que se llamaba Secuestro en el Orient Express, remedando el título de Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Muy cómico, muy cómico. Sí, y entonces así llegué yo al teatro. Pero claro, en mi familia hay mucho ambiente de teatro y de cine, porque por un lado está mi hermano que es actor, su mujer es actriz también, mi otra cuñada también es actriz, incluso mi sobrina, que tiene 17 años, ahora está trabajando y sale en una serie en La 1, en La Otra Mirada, que es una serie que pone en televisión española. Y todavía no ha cumplido 18 años y está trabajando en la televisión española. Entonces tenemos una... Vamos, que las candilejas las tenéis ahí en la sangre todos. Tampoco había precedentes en mi familia de teatrales. Eso sí ha sido más una mutación, quizás. Puede ser, después de tantas generaciones, en alguna hay que haber un cambio. Sí. También lo que comentas, en cine, productor, guionista de varios cortos. Sí, eso ha sido más reducido. Lo de producción fue un encargo que hizo una editorial de Madrid, Esgel, que nos pidió que lleváramos a la pantalla un manual de español,
Entonces en los manuales de español pues había pequeños diálogos o frases de estas para aprender de nivel A1 creo que era, y entonces pues nos lo encargaron y rodamos aquello que tardamos meses en rodarlo, y yo era el productor ejecutivo porque mi hermano era el director y contrató a muchísimos actores de Málaga, muchos de los cuales ahora pongo la televisión y los veo todos por allí y digo, a este lo contratamos, a este también, y ahora son un poco famosos, salen en las series de televisión. Pero en un principio pues no tenían nada que hacer y le dábamos, no sé, cuánto dinero le díamos, creo que eran pesetas, además eran pesetas todavía. Y bueno, no sé, 5.000 pesetas y salían en aquel vídeo. Y después los cortos que yo he hecho, pues, ha sido uno básicamente, pues eso sí, lo escribí yo el guión, lo dirigí. Y claro, y mi hermana, como tiene todos sus amigos, pues todos fueron todo eso trabajaron gratis, porque el cortometraje ya sabe que eso es todo altruista. Ahí es la amistad de la familia y a lo que se puede. Músico, además. Bueno, música. Si fuera poco lo que llevamos ya. Pero eso ya es muy amateur. Eso es muy amateur porque yo no tengo estudios de música. Solamente ha sido pues poco a poco. Y eso tampoco creo que había antecedentes musicales en mi familia. Pero bueno, empecé con la guitarra, me regalaron una guitarra, empezó la guitarra. Después ya del instituto pues entré en contacto con otros músicos amateur también. Y entonces pues ya fue creciendo la cosa y entonces hoy en día pues ya estamos, yo estoy intentando terminar un disco, ahora vamos a hacer un libro disco de unos poemas que están en el libro y con que va acompañada de piano, una pianista, Cristina Gallego, que es una exalumna nuestra, que ahora es profesora de música, y vamos a intentar hacer un libro disco. Ahí la parte yo llevo solamente el recitado, pero sí, yo hago canciones y eso, todavía son pocas porque estoy empezando. Yo más que cantautor me considero canturreautor, así que es más como... Bueno, lo importante es que hagas algo que te guste y que estás en el... pero más canturrear que cantar. Madre mía. Y claro, todo esto conlleva pues una serie de reconocimientos. Primer premio de la muestra de literatura joven del Ayuntamiento de Málaga. Tercer premio del 9º certamen literario Vigía de la Costa. Sí. Segundo premio del primer concurso de haikus, que actualmente se está dando a conocer mucho este tipo de poesía. De poesía, sí. O sea, de hecho, la semana pasada en el último programa estuvimos hablando un poquito de ella, sí. Compañero también. Sí, el haiku lo conozco yo de hace bastante tiempo. Yo soy un grandísimo amante de la cultura japonesa y de la literatura japonesa. De hecho, he hecho muchas visitas a Japón porque se da la circunstancia de que en estos momentos, por ejemplo, mi mujer es profesora de la Universidad de Osaka. Ha sido durante 3 años profesora de la Universidad de Kioto. Y claro, ella ha vivido allí, ahora vive allí, y yo intento ir máximo veces. En cuanto se puede. Creo que ya van por 14 veces que voy. Y entonces el haiku siempre ha sido algo que me ha interesado mucho. Y de hecho después lo llevo a las clases y los chavales lo aprecian y lo practican y lo escriben. Y entonces ese concurso fue que lo convocó Renfe de Cercanía. Y entonces había que escribir un pequeño haiku con temática del tren. Yo escribí uno y me dieron un premio. El premio fue una cámara muy pequeña, que en mi casa llamamos la cámara haiku, porque es una cámara pequeña como haiku, ¿no? Y sí, es un género que me interesa mucho, y el trasfondo, digamos, cultural y filosófico que tiene el haiku, no ya solo formal, que bueno, el formal es 5-7-5, ¿no? Sí, no tiene rima además, ¿no? Sí, no tiene rima. Pero bueno, pero simplemente el motivo que hay, emotivo, digamos, el motivo emotivo, eso también, la forma lánguida de leerlo, de recitarlo, o de lo que sea, decirlo, simplemente tiene esa... Parece que lo están saboreando, parece que lo están masticando según están expresándose, ¿no? Con sus gestos y tal. Pero vamos, sí, que es cierto que es muy... Bueno, algo que ha venido por aquí, lleva toda la vida, no sé, desde el siglo, lo dije el otro día, del siglo XVI o XVII, y ahora... Pues, sí, el haiku en realidad lo inventa, tal, la forma en la que lo conocemos nosotros, Matsuo Basho, que murió... Sí, también lo comenté eso, también, sí. Aunque es anterior, lo que pasa es que el haiku tenía un componente casi humorístico, era una parte de un poema más largo que se llamaba Haiku no Renga, que es como una tirada de que los poetas se hacían como concursos de continuarse unos a otros, y el haiku era el que estaba al principio, un poco como lo que pasaba con las jarchas, ¿no? Que era como una parte de un poema, ¿no? Entonces Matsuo Basho consiguió aislar ese tipo de poemas y darle un contenido filosófico zen, básicamente, ¿no?
y entonces se lo considera el padre de eso. Yo estuve allí, fui a la tumba de Haydn, de un hombre que dicen que era cocinero. Bueno, dicen que era cocinero, hijo de un samurái de segundo grado. Sí, sí, exacto. Él nació dijo tantas cosas. Nació cerca de Osaka, en una ciudad que se llama Iga Ueno. Sí. Estuve en su casa, y era una casa pequeña, museo, y entonces él después se trasladó a Tokio, porque Tokio en ese momento había sido ya de facto era la capital, que la capital era Kioto. Y allí estuvo trabajando en muchas cosas, incluso de ayudante de bomberos y cosas de esas. Sí, yo sé que estuve cocinando. Pero después se hizo una cabaña, se dedicó allí, le regalaron una cabaña que tenía un platanero, y el árbol del platanero se dice basho en japonés, y entonces por eso se llama Matsuo Basho. Matsuo significa pino y basho significa platanero, entonces había un juego de palabras también. Y después se dedicó a recorrer el país entero haciendo libros. Qué maravilla. Pues Carmina, yo creo que ya sí que deberíamos entrar un poquito más. Vamos a ir más de lleno, me gustaría escuchar tu poesía. Es Sí. decir, ya hemos hablado de los libros, hemos hablado de toda la trayectoria que tienes, que supongo que todavía tendrás mucha trayectoria y que yo lo vea también. Y entonces ahora sí que me gustaría pues oírte tus poemas. Bueno, aquí tenemos un poema que es el primer poema del libro A estas alturas. Este es un libro que empezó como fruto de aquellos viajes precisamente a Japón, que todavía sigo haciendo, y ese contacto con el mundo aeronáutico, vamos a llamarlo así, ¿no? Aunque los poemas no solo tratan sobre aviones y sobre cuestiones de este tipo, sino que también se ve un poco la visión de la altura como perspectiva de la vida. Y por eso este poema se llama A estas alturas, lleva la cita del principio de la Divina Comedia, del primer verso de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que dice: al mediar la carrera de nuestra vida. A estas alturas, a más de 10.000 pies de nuestras más sublimes expectativas, a 30 y pico de años del despegue, con las esperanzas al aire, las pistas perdidas y el alma inflada como un globo aerostático, muy por encima de océanos y calamidades, de huracanes y remordimientos, a punto de traspasar la invisible barrera de lo sórdido, con las bodegas atestadas de trienios y alopecia, con la radio oxidada, la brújula imantada y sin más rumbo que la inercia. A estas alturas, a estas vertiginosas alturas, justo ahora que iniciamos las arduas, las tristes, las siempre inevitables maniobras del descenso. Está muy bien y muy gráfico, muy gráfico. Madre mía. Y después pasamos a otro que tú quieras. Sí. Ese es el libro que no llegó a ser libro porque fueron pocos poemas y al final lo incluí de La Palma al Cerezo, que ahí se ve mucho la influencia japonesa, porque esa es una foto que me tomó mi mujer en el templo Ryoanji de Kioto, que es el templo por antonomasia de los jardines zen secos, se llaman secos, Kare-sansui se llaman. Y entonces en ese libro había un grupo de poemas que surgieron con una temática un poco extraña, que es los cetáceos, es decir, las ballenas y los delfines. Y de ahí salía este poema que se titula Tú y las ballenas. Esta noche, mientras la tensa claridad de las pantallas expone el penúltimo ridículo de algún honorable ciudadano, y hastiado arrugas un paquete más de patatas metálicas, al tiempo que una sirena se aleja en la noche del sábado, rumbo a algún semáforo ensangrentado, no olvides que justo en estos precisos instantes, oscuras, como buques en la niebla, cruzan poderosas los altos océanos, las ballenas, lanzando su chorro de estrellas hacia los cielos, generando con sus cuerpos las olas con que juegan días más tarde los niños pobres de países soleados. Bailan con las mareas, rozándose los lomos, emergiendo para respirar de cuando en cuando, como tú ahora sales al balcón en busca del aire puro de esta noche de mayo. Si metes la cabeza en la bañera, oirás el eco sordo de los muebles de los vecinos, movidos fugaz y rítmicamente, los timbres inoportunos, las alarmas de los coches sin dueño o el eco de los televisores sin pausa. Pero si aguantas lo suficiente, si has tomado buen aire y el alquitrán de tus pulmones te lo permite, atiende a ese sonido que crece desde el fondo abisal. Es el canto de las ballenas, el lejano lamento submarino que llega hasta ti
como un blues austral, como un aria sin divos, como una canción sin letra, y es el faro móvil y secreto, el último asidero para todos los corazones del mundo. Muy bonito, precioso, me gusta muchísimo. Me he quedado sin palabras. Sí, es cierto. Y otro que sea un poco más cortito. Más cortito. Sí. Yo de hecho son todos iba a parecidos, pedir ¿no? Vale. si pudieras leernos el de la sopa. Si es Ah, el de posible. la sopa. mira. Es que me ha llamado tanto la atención, No sé de dónde está verdad, el de la que sopa. me Ese es haría corto. mucha ilusión escucharlo. Bueno, mira. Creo que está señalado aquí, ¿o no? Si La verdad es que no lo pudiera sé. Sí, está aquí. Se titula Sopofobia. Ay, por favor. Claro. Y entonces han puesto al lado una lata de sopas Campbell's Un icono. de Andy Warhol. Y entonces se supone que está puesto en voz de Mafalda, con lo cual debería leerlo con acento argentino, pero no me sale. Odio este charco insulso, ardiente con fideos, este mar que me amarga la existencia en más de una viñeta. Te lo ruego, mamita, aparta ya de mí esta sopa si no querés gastarte más plata en los loqueros. Está muy bien. Muy Mafalda. Muy simpático, sí que es verdad. Madre mía. Pues ya me están comentando mis compañeros que estamos llegando al final. Ángel, ha sido un verdadero placer tenerte Muchas esta gracias. tarde aquí y aprender un poquito de ti, de todas tus vivencias y bueno, y esperemos que tengas muchísimas más para contarnos en Intentaremos. próximas ocasiones. Carmina, ¿qué decirte? Que nos vemos en nada de La próxima nuevo. vez, claro que sí. Ahí estamos. A todos ustedes emplazarles de nuevo, pues como todos los sábados a partir de las 8:30 en Versos a Media Luz, y nos vamos como nos gusta hacerlo, leyendo poesía. Consejo vital. Como a estas alturas comienza ya a preocuparte el otrora tan lejano, tan ajeno asunto, me regalo y te regalo un buen consejo. Procura morir en primavera. Que el último día de tu existencia amanezca adornado por fragancias y brisas tibias. Que en tu entierro luzca un sol generoso y amable. Que una orquestina de grillos marque el paso de tus deudos entre riates recién regados. Que abejorros desvergonzados zumben bajo las pamelas de tus antiguas amantes. Que ninguna tormenta sacuda los corazones más o menos contritos. Que ninguna niebla, ninguna nevada impida el acceso al camposanto de los coches recién adquiridos de tus viejos amigos. Que la noche que te velen huela a espliego y mejorana, y los dolientes desempolven con sabidas consignas consolatorias, mientras la salamanquesa espera junto a la farola a la incauta polilla. Aunque a estas alturas poco te incumba a ti, tu propia muerte y sus aledaños, procura morirte en primavera. Así tu ausencia será más leve entre tanta vida.